Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la respuesta positiva a esta convocatoria, a este reinicio del ciclo de conferencias de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de Salud, Red CUPS. Para este año queremos avanzar en el ejercicio de fortalecimiento de las capacidades que tenemos cada uno de los integrantes o que pertenecemos a las comunidades universitarias. Y es por ello que hemos querido empezar este ciclo de conferencias, obviamente con temas que sean inherentes y que nos permitan fortalecer el proceso que estamos desarrollando con nuestras comunidades universitarias y poderlo seguir haciendo en los siguientes meses que tenemos previsto para el desarrollo de este año. Es importante que recuerden que las conferencias las estaremos desarrollando los terceros jueves de cada mes y de manera precisa pues les estaremos comentando y contando pues los invitados de cada una de las sesiones que tendríamos previstos en ese caso. Siempre hemos sido partícipes de que estas invitaciones son abiertas para que todas las personas, no solamente que integran formalmente Red Cups, también lo puedan difundir a toda la comunidad universitaria, estudiantes, profes, funcionarios o personas que trabajan con las áreas de bienestar universitario, docentes, investigadores en las temáticas que trabajamos, porque consideramos que es un espacio que es muy potente y que nos ayuda mucho a fortalecer esas competencias que son tan necesarias para el desarrollo acorde de la promoción de la salud en los entornos universitarios. Siendo así, me permito hacer la presentación de la invitada del día de hoy, que de manera amable va a participar con nosotros en el espacio de conferencia que tenemos. En este caso, la invitada es Janet Paulina Torres Benavides. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, es especialista en psicología de la salud de la Universidad Nacional y especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Es docente de la Universidad del Bosque, apoyando todo lo que son los procesos de formación básica universitaria y de posgrados. Adicionalmente, ella está certificada por ICONTEC en procesos de habilitación de servicios de salud. Tiene una amplia experiencia en el diseño y aplicación de programas en el área de la salud, con énfasis en prevención de enfermedad crónica y promoción de la salud. Y asimismo, tiene una trayectoria laboral en el sistema hospitalario, liderando programas de atención dirigido a pacientes, familias y capacitaciones de entrenamientos a los equipos de salud en temas relacionados con lo que es el manejo de respuestas emocionales, intervención en crisis, burnout, manejo de la familia ante eventos de muerte, fortalecimiento de procesos comunicativos inter y multidisciplinar y conocimiento de las rutas de atención integral desde el sector salud. Janet Paulina va a estar con nosotros acompañándonos en este espacio. Ella nos va a apoyar con la conferencia que ha titulado Promoción de la Salud, Retos, Desafíos y Compromisos. Y pues agradecidos con Paulina por permitirnos seguir con este ejercicio de formación. Entonces, Paulina, bienvenida y pues está tu espacio para la conferencia. Muchísimas gracias y con esa presentación siente uno como, como que hace uno muchas cosas y cuando ya las escribe uno en un papel dice, oye, he recorrido un poquito desde la psicología, obviamente desde mi área de la psicología de la salud, viendo tú lo decías en la presentación, pues yo soy psicóloga y en la formación en psicología de la salud específicamente. Agradezco muchísimo a tu invitación a través de Julio Eduardo, que es el director de la Maestría de Salud Comunitaria de la Universidad del Bosque. Entonces, creo que ahí nos hemos conectado de una forma interesante y más allá de esta conferencia, generalmente para mí las conferencias o estos espacios, porque creo que estos son los espacios de diálogo de saberes, estaba observando las personas que se han vinculado
desde diferentes ciudades de nuestro país, con diferentes experiencias. Creo que este es un espacio interesante para compartir, para poner sobre la mesa tantos problemas que hoy en día tenemos y que creo que como docentes es nuestra obligación, ¿sí? Darle a estos estudiantes, y siempre uno habla de los espacios saludables, pero créanme que a veces, con todo respeto, yo me trasnocho porque no sé a veces cómo brindar tanto espacio saludable frente a todo lo que nos está pasando en la crisis actual en nuestro país. Igualmente, pues un saludo a todos, y qué gusto conocerlos, aunque sea pues de esta forma virtual, y lo interesante es de estos encuentros, a mí me gusta es que quedamos de amigos, quedamos con nuestros correos, quedamos con nuestros contactos, y es como ese intercambiar pues como esas experiencias que simplemente yo vengo a colocar sobre la mesa conceptos que claro que se saben, y más que esto es, y al final yo interrogo y hacemos una interrogación de, y bueno, y finalmente, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿No? Y en estos contextos, y más con nuestros estudiantes universitarios, y en estos espacios saludables que siempre nos dice desde la teoría. Entonces, como dicen, no se diga más, y vamos a empezar. Aquí ya tengo las diapositivas. Como buena profe, uno tiene ya listo la presentación, ¿sí o no? Eso generalmente Claro que pasa, sí. ¿no? Antes de clase uno ya la probó, la miró, bueno, y entonces uno pregunta al auditorio que si la están viendo, ¿sí? Eso es como lo que siempre decimos, ¿y están viendo la presentación? Bueno, De muy bien, acuerdo, sí. muchísimas gracias. Entonces, como les decía, para poder, y créanme que cuando, pues a través de Julio y Mabel, ya con el contacto que gentilmente me invitaron, y que quiero pertenecer a la red, yo le manifestaba a Mabel mi interés de pertenecer y compartir. Yo decía, pero ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? Y realmente, ¿cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? Dije, bueno, promoción de la salud, ¿en qué contextos? No solamente desde la experiencia del sector hospitalario, pero también tenemos que abrir los campos. Creo que también es poner un poco la experiencia que he tenido como docente. Yo asesoro prácticas de los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque el último año, y he tenido una experiencia interesante porque he podido diseñar y desarrollar programas de promoción de la salud como en tres campos diferentes. Uno en el sector hospitalario, que pues ha sido toda mi experiencia, pero también en el sector penitenciario, en la cárcel, reclusión de mujeres, hicimos un programa bien interesante sobre promoción de la salud, y apartándome un poco como de esa psicología y de esa psicología clínica, de atender lo clínico, y fuimos trascendiendo desde la psicología de la salud. Fuimos los primeros que empezamos a trabajar desde la psicología de la salud, precisamente en esta institución, pero también tuve una experiencia muy bonita durante 2, 3 años, acompañando y desarrollando programas de promoción de la salud en bienestar universitario de la Universidad del Bosque. Entonces, eso me ha permitido ver como tres grandes situaciones, ejes, marcos de referencia totalmente diferentes, desde un hospital, desde un centro penitenciario, desde una cárcel, pero también estoy como estuve muy de cerca en los programas que ha venido desarrollando Bienestar Universitario de la Universidad del Bosque, con los estudiantes, con los docentes, y además con el personal administrativo. Yo quiero proponerles esta agenda temática, ¿sí? Porque para llegar a retos, desafíos y compromisos, creo que lo primero que yo empiezo a pensar es cuáles son las bases conceptuales para mí importantes. No solo profesional, sino esas definiciones con las cuales yo me identifico por la experiencia, por los resultados. Entonces, unas bases conceptuales que sé que ustedes que me están escuchando las conocen perfectamente, porque pues la gran experiencia que han tenido, pero digamos que hay ciertas teorías o ciertos conceptos que para mí son importantes dentro de mi desarrollo profesional. Algo de política pública, no me voy a extender, tampoco es el objetivo. Sí quiero relacionar los lineamientos de la promoción de la salud con los ODS, ¿sí? Hablar de los determinantes, y hoy en día hablar de los determinables sociales. Esto me lo comentó un colega, un médico epidemiólogo,
le pregunté, oye, yo voy a dar esta conferencia, y me dijo, mira, hoy en día se está hablando de esto, y empecé a investigar y encontré que sí se está hablando algo de los determinables sociales y la relación con la promoción. Quiero compartirles un modelo de acción que a mí me funcionó muchísimo, en especial cuando hice y propuse diseñar y pues aplicar algunos programas durante casi 5 o 6 años. Estuve acompañando las prácticas en la cárcel Reclusión de Mujeres Bogotá, el modelo de Precede Procede, que algunos de ustedes lo conocen, o por no decir todos. Y finalmente digo, bueno, con todo este marco, con toda esta teoría, con todo esto, pues entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y pues a partir de qué es un reto, qué es un desafío y qué es un compromiso. Entonces yo dije, bueno, empecemos por definir, y tengo que ir como a la Academia de la Lengua Española, a los diccionarios, a la inteligencia artificial, a todo ahora lo que tenemos a la mano para poder definir algo que quiero terminar. Y más allá de una conclusión cerrada, yo creo que el día de hoy, si ustedes me lo permiten, yo voy a dejar es como preguntas, cuestionamientos, y bueno, ¿y qué vamos a hacer frente a lo que estamos viviendo y lo que todos los días estamos escuchando, lamentablemente, pues alrededor de la violencia, alrededor de las migraciones, alrededor de los niños y niñas y adolescentes que están presentando serios problemas en ciertas situaciones y en ciertos lugares de nuestro país? Entonces, el reto es un objetivo o empeño difícil de llevar a cabo. Constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Entonces, para mí, yo decía, bueno, el reto es que, bueno, aquí tenemos un santuario que uno sube una montaña, ¿no? El Monserrate, algunos que han venido a Bogotá lo conocen, y es como la tradición. Entonces yo digo, el reto es subir a Monserrate. Quiero subir, quiero llegar al Santísimo que está en la cima de la montaña. Ok. ¿Cuál es mi desafío? Pues mi desafío es cómo lo voy a llevar a cabo. Esa situación o esa experiencia que voy a enfrentar, cómo lo voy a superar, cómo lo voy a vencer, ¿sí? Y me gustó mucho esta parte que decía las definiciones que leí, era que también tiene que ver con los aspectos personales y profesionales. ¿Qué tanto tengo yo esa capacidad para aceptar este reto? Me pueden decir, Janet, mire, te tiene que subir la montaña. Bueno, yo te puedo aceptar el reto, pero ahora es, ¿y qué tengo yo para subir esa montaña? O sea, ¿qué hay de esa competitividad en mí que hace que yo lo pueda hacer? Entonces, ese es el desafío. Creo que es una oportunidad de crecer, de aprender, de ser visto como un reto, pero para superar esas metas. Y obviamente el compromiso es, bueno, entonces es un acuerdo pactado, ¿sí?, entre distintas partes, pero el compromiso realmente es que lo vamos a cumplir. La salud, claro, estamos en el concepto de la salud. A mí me gusta muchísimo esta definición que plantea Noack entre 1999, casi 2000, la última definición también que lo hizo. Noack lo encontramos referenciado en un libro que se llama el libro Psicología de la Salud, de Miguel Ángel Simón. Miguel Ángel Simón lo que hizo fue es un compilador en donde reunió varios profesionales de la psicología de la salud para escribir varios capítulos. Entre esos, el primer capítulo que me gusta muchísimo es las diferentes definiciones de salud y de psicología de la salud para Noack. Y me gusta porque nosotros hemos escuchado que la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud es muy cerrada. Ya pasamos del completo bienestar, equilibrio biopsicosocial, etcétera. O sea, yo me pongo a preguntar en nosotros mismos. Son las 6:15, casi 6:20. Seguramente alguien no está en el completo bienestar. Es más, biológicamente hemos cambiado. Creo que nuestro organismo biológico, desde las 7 de la mañana, muchos de nosotros estamos activos desde las 5 o 6 de la mañana, haciendo muchas cosas, ha cambiado, ¿sí? Y ha cambiado a las 6:15. Unos pueden tener cansancio, otros pueden tener dolor de cabeza, entonces pues ya sabemos que no es un completo bienestar. Noack nos presenta una definición interesante porque nos habla del balance de la salud, que es dinámico, ¿sí? Y el potencial es cómo yo me relaciono con este ambiente, el acceso a la salud, a mi EPS, dónde estoy viviendo, si es un ambiente, entre comillas, saludable. Por lo tanto, para Noack, la salud es un proceso de esa relación dinámica y bidireccional. ¿Entre quiénes? Entre mi dimensión individual, pero también sobre la característica ambiental. A mí esta definición me gusta, esta definición me permite abordar la salud desde esos dos ámbitos. Pero para complementar, si ustedes ven en pantalla, la definición que da
el profe Saúl Franco, ¿sí? Y el profe Saúl Franco toca la salud de una forma diferente y creo que eso también refleja lo que yo hago y lo que he hecho durante muchísimos años en el sector salud y obviamente como docente, yo creo que en el sector salud llevo los mismos años que en la parte de docencia, 25, 26 años, en donde uno recoge toda esa experiencia que al principio creo que uno dice, bueno, qué tan buen docente fui, pero ahora esta es otra población, esto es otro ambiente y esta es una apuesta común que hacemos las universidades. Entonces, el profe Franco, el doctor Franco nos dice que la salud es sentirnos bien, pero hay una palabra interesante si ustedes ven, con la mayor felicidad posible. Creo que eso es clave. Yo tengo que hacer esto con la mayor felicidad posible. Si ustedes me lo permiten, yo estoy muy feliz de estar con ustedes, de poder compartir. Esa es mi responsabilidad, ¿sí? Y también el profe nos habla de que hay una conciencia individual y colectiva y que es una condición humana, ¿sí? Somos individuos y somos colectivos. Pero fíjate lo interesante que desarrollamos nuestras potencialidades. La salud en ese ámbito me permite desarrollarme, pero también no solamente con conocimiento, con tecnología, el poder y la información, ¿sí? Creo que también esta definición del profe Franco, yo digo, de todas las definiciones que uno encuentra de salud, esta es la que más me gusta, es la que me caracteriza mi diario vivir, ¿sí? Es ese proceso de salud como docente o ese proceso de salud como terapeuta. Muy síntesis, si conocemos perfectamente la definición de la OPS y la OMS, ¿sí? Lo que quiere decir la promoción de la salud, lo que se articula, los ámbitos, lo sabemos, favorece la participación, promueve la participación y creo que cada uno de nosotros dentro de nuestras universidades y como ser docente lo estamos haciendo. Ahora, cuando ya esté en la parte final de esos retos, desafíos y compromisos es ¿y cómo lo vamos a hacer? Realmente, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de población? Claro, uno dice, pues hacemos un diagnóstico epidemiológico, hacemos las encuestas, tenemos que saber cuáles son los estudiantes, pero créanme que cuando uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno, el estudiante, le dice, profe, me permite un momentico que quiero hablar con usted, yo lo miro y digo, quiero hablar con usted no es académico. Obviamente, pues mi condición ética es ser tu docente, le digo, no puedo ser tu terapeuta, pero tampoco le cierro la puerta. Lo escucho hasta cierto límite y lo oriento, por ejemplo, en el caso de nosotros, a un programa que tenemos de fortalecimiento académico en la Facultad de Psicología, todo ese acompañamiento de ese estudiante y por ende, pues también enganchamos con bienestar universitario. Entonces, fijémonos que si nosotros vemos todas estas acciones, pues sí lo estamos haciendo. ¿Sí? Yo digo, bueno, ¿cómo yo veo esto en mi diario vivir? Cuando un estudiante me plantea, cuando veo que su rendimiento académico en el primer momento de notas y en el segundo momento empieza a bajar, pues uno como docente tiene que decir, ¿dónde yo hago esto? ¿Cómo articulo esa parte institucional, comunitaria, individual? ¿Cómo con este estudiante promuevo que la universidad le brinde ese espacio saludable? ¿Cómo hago el tema de la intersectorialidad? Entonces es como todo esto que suena muy bien y en nuestra realidad, ¿cómo lo hacemos? En la figura de al lado hay una conferencia que es, inclusive pues, puede estar en acceso. Es una conferencia de la doctora Pilar Campos, asesora de la promoción de la salud de la OPS de Washington, que hubo el año pasado un congreso internacional. Ella autorizó pues tomar algunos slides de su presentación y me permití tomar del iceberg de la promoción de la salud y tiene razón. Entonces ella dice que el punto del iceberg es el enfoque médico, o sea, lo que nosotros vemos, ¿no? La salud muy medicalizada, digamos. Entonces hacemos educación en salud y que los hábitos, etcétera. Pero debajo de esa puntica que nosotros vemos del iceberg, ya viene todo ese enfoque que hemos hablado de la promoción de la salud, el entorno saludable, y lo coloco en comillas, y finalmente en la parte de abajo del iceberg está toda la parte económica, social, etcétera, donde hay esa necesidad de nuevos enfoques que creo que hoy en día nos están llamando y por eso yo le decía a Mabel, quiero estar con ustedes, quiero participar, porque yo sé que voy a aprender muchísimo de cada uno de ustedes hablando de, bueno, y esto suena bonito, pero cuáles son nuevos enfoques
¿cómo lo vamos a abordar dentro de esa población? Entonces, esta gráfica de la doctora Pilar, pues también me gustó sobre cómo vemos nosotros también el tema de la promoción de la salud. Y finalmente, pues la Organización Mundial de la Salud dice que esto es un proceso político, social, entonces ya nos abre un espectro, ¿sí? Y entonces uno dice, y en mi salón de clase, ¿cómo yo evidencio lo que estoy leyendo? En mis estudiantes, en la atención a mis pacientes, cuando hicimos los proyectos en la cárcel reclusión de mujeres, cómo eso habla de la intersectorialidad, de la oportunidad, cómo trabajar estrategias de factores protectores. Digamos, pues nadie es desconocido que en estas instituciones de penitenciarias pues hay un alto índice de la conducta suicida. Pero más allá de hacer un programa sobre conducta suicida, aprendamos la conducta suicida y le decimos al público conducta suicida, pues volteamos la moneda y hablamos desde la promoción, desde tus procesos mismos de desarrollo. Yo digo, bueno, creo que le estoy apuntando a la definición que me dice el profe Saúl Franco, ¿sí? De darle esa estrategia a ese personaje, pero más allá de cumplir un requisito y 5 objetivos de un programa, sino que más allá tiene que ver sobre el resultado personal. Los determinantes de la salud, igual, esta es la definición con la que yo me caracterizo, esas personas, la salud, la comunidad, que influye, pues por ende, la parte ambiental, la parte conductual y la parte política. El esquema que todos conocemos, ¿sí? De los determinantes sociales de la salud. A mí me gustan mucho los esquemas porque me ayudan a organizar la información, me ayudan como a tener una ruta, ¿sí? Y una ruta de análisis. Les comento una experiencia, vamos a ver con qué, como decimos los docentes, cómo da el resultado. Mis estudiantes de último año, yo dicto un seminario de profundización de prevención y promoción y tienen que hacer un ensayo. Y el ensayo, con unos parámetros, obviamente es, miren, este es el esquema de los determinantes. Y se los expliqué, los estructurales, los intermedios, todo lo conocemos. Y les dije, tomen algún determinante, bien sea estructural o bien sea intermedio, pero relaciónelo con el rol de la psicología de la salud. Primer punto. Y segundo, deme alternativas de intervención, de evaluación y de intervención frente a ese factor. Entonces un estudiante me decía, profe, de pronto yo puedo colocar educación. Sí, pero ¿a qué población? ¿Vas a hablar de educación primaria, secundaria, posgrado, bachilleres, técnicos? O sea, es ser muy específico, porque creo que a veces las miradas de los estudiantes es que estos programas son globales, así hacemos 5 o 6 objetivos que no vamos a cumplir y carecemos de un modelo. Entonces voy a, de pronto, en otra ocasión poder compartirles, bueno, estos estudiantes hoy deben estar pensando qué determinante voy a escoger, pero como yo como psicólogo, yo tuve una experiencia con ellos, yo les pregunté cuándo se gradúan, algunos en agosto y otros en el 2026. Bueno, y cuéntame cuál es tu sistema atencional. No hubo respuesta. Perdónenme, ustedes en agosto se gradúan y pasa el tema, en septiembre ya tienen que, bueno, como decimos, a empezar a producir laboralmente. ¿Qué sistema pensional? ¿Tú dónde estás? No, profe, ni idea. Entonces la otra tarea es, bueno, los que se están graduando ahorita y que van a ser profesionales laboralmente, ¿cuánto gana un psicólogo? No, dije, bueno, ¿por qué no le preguntan a los psicólogos de sus instituciones cuánto ganan y qué hicieron para ganar eso? Pero es bien curioso, ¿no? Parece que los estudiantes ven una realidad diferente y hasta cuando ya les digo, esa burbujita se rompe, es cuando se cuestiona. Entonces, bueno, les contaré más adelante cómo me fue con el trabajo de análisis de estos determinantes sociales de la salud. Y bien importante también, pues la declaración de Río sobre los determinantes es 2011, pero es que yo leo y yo digo, pero esto es vigente. En Río se reunieron en Brasil y dijeron, mire, esto es importante abordar los determinantes sociales de la salud, tenemos que hacer una vinculación, tenemos que los países estemos trabajando con las juventudes, los miembros de las comunidades, pero yo digo, bueno, de esta declaración al ejercicio como tal, ¿dónde queda? La declaración de Astana igual nos plantea todo un manejo comunitario,
Pero entonces digo, bueno, ¿y los resultados dónde los vemos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Ustedes seguramente lo tienen desde la investigación, desde cada universidad, cada proyecto. Seguramente estoy hablando con personas de alta experiencia en donde dicen, sí, nosotros hemos tenido resultados, pero no son los únicos. Es decir, no es que sacamos una investigación y hasta ahí terminó. Creo que la investigación nos lleva a preguntarnos cada vez más. Obviamente, pues no puedo dejar de hablar de la Carta de Ottawa, ¿sí? Y vuelvo a pensar, yo digo, bueno, ¿yo cómo traslado estas áreas al salón de clase? ¿Cómo traslado a mi estudiante? ¿Qué hago con estos estudiantes que tengo de último año en este seminario? Pues no hablamos de la formulación de política, pero sí tienen que conocerla, cosa que no las conocen, ¿sí? ¿Cómo desarrollo esas aptitudes personales? ¿Cómo creo un ambiente favorable, saludable dentro de esa relación docente con los estudiantes o a nivel universidad? Porque la universidad no solamente son estudiantes, somos nosotros como docentes en la parte administrativa. Otro concepto que para mí es importantísimo para llegar a los compromisos, pues es la APS, ¿no? La atención primaria en salud, los 4 enfoques que todos conocemos, atención selectiva, la primaria integral y la atención primaria desde la perspectiva de los derechos humanos. Conozco los derechos humanos para poder hablar con mis estudiantes, para tener este diálogo con mis compañeros de trabajo. Conozco los derechos humanos, por ejemplo, para haber trabajado durante 5 o 6 años en la cárcel de reclusión de mujeres. ¿Qué es eso que implica hablar? Porque allá están acostumbrados de hablar digamos, como dijera yo, de la enfermedad, de las, como digo, las cosas negativas, desde la prevención, ¿no? Entonces, profe, es que necesitamos un programa de prevención de conducta suicida y el programa se llama conducta suicida. Entonces fue lo primero que dije, no, pues, primero quitémosle el nombre de conducta suicida, porque imagínate, yo no puedo entrar a 30 personas, vengan para el taller de conducta suicida. Pues, hay un estigma, no se sabe qué hacer y entra la población en un tema como complicado frente a la conducta suicida que manejamos desde la promoción de la salud, ¿sí? No puedo dejar de citar al modelo de salud de Bogotá, el modelo MAS, ¿sí? Y el modelo MAS, pues sale, que ustedes conocen, en el 2024, es la atención del individuo y las familias y las comunidades, en 3 ejes de acción, la transsectorialidad, ¿sí? De gestión institucional, lo social, que sea articulado realmente, el bienestar y la salud familiar. Y lo que se quiere en Bogotá con más bienestar es dar respuesta a esas problemáticas. Los caminos son difíciles, digo yo, pero por lo menos ya hay una otra intención de reunir muchas cosas históricas. Creo que a veces fallamos, es como borrón y cuenta nueva y lo anterior no sirve, entonces ahora esto sirve. Creo que también esto recoge muchas cosas de anteriores alcaldes o anteriores gobiernos en donde todos estamos hablando lo mismo desde hace muchísimo tiempo, de dar respuesta a problemáticas a las personas, a las familias y las comunidades. Creo que, perdón, ese ha sido como la frase que siempre nos ha caracterizado. Pero cuando uno va a ver el resultado, pues ahí es cuando empieza uno a ver, por ejemplo, datos diferentes. Si tú vas a policía, tienen unos datos diferentes de violencia, te voy a poner un ejemplo, y hay unos datos. Pero si vas a la ICBF, hay otros datos. Pero si vas al Instituto Nacional de Salud, hay otros datos, ¿sí? Pero si vas al Observatorio de Salud de Conducta Suicida, tienen otros datos. Siempre se ha buscado la vinculación de esos datos. Y a veces, alguna vez un estudiante me decía, profe, pues entonces ¿a quién le creemos? Le dije, no, esto no se trata de creer. Hay que mirar desde las diferentes instituciones cómo presentan los datos, pero esto no es de o le vamos a crear más a uno o al otro. La atención primaria de salud y ahora la atención primaria social, yo hice hace poco como con unos estudiantes, fruto del seminario, como un recorrido histórico y encontré que esto es más o menos año 92, 93 y yo decía, fue en el año en que yo me gradué de pregrado, que yo me acuerdo que yo hubiera tocado estos temas, tal vez no recuerdo, ¿sí? Realmente no recuerdo. Pero este tema de la atención primaria social no es de ahorita, viene de hace muchísimo tiempo, ¿sí? Donde nos habla de que hay que crear un sistema de gobernanza de todas estas redes de representación de nosotros como actores
y actores en cuanto a información, en cuanto a consulta, de involucrarnos en estos procesos, de hacer un trabajo colaborativo y de empoderar no solamente a nosotros como profesionales, sino a la población. ¿Qué nos pasa ahorita en Colombia? Entonces, la APS, pues hay 4 tendencias, ya lo saben, pues lo hemos conocido hasta el momento, digamos que con todas las reformas, lo que viene, etcétera, independiente de eso, pues servicios de salud, énfasis en promoción de la salud y no en prevención, atención brindada en primer nivel de complejidad, etcétera, etcétera. Tenemos las dificultades de todos y que siempre lo hemos ahondado y que lo estamos escuchando. El concepto de atención integral. ¿Realmente hay una atención integral? ¿Es fácil que una persona acceda a consultas por psicología por su EPS? Lamentablemente les digo no. Tal vez tiene que entrar por medicina general, etcétera, pero el psicólogo atiende cada mes o cada 3 meses. Imagínate un proceso terapéutico con cada 2 o 3 meses. Igual pasa con psiquiatría. Entonces el tema de salud mental, que valdría la pena mirarlo más adelante, es muy, muy preocupante para nosotros, los que estamos trabajando de la atención individual a la atención poblacional. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2 documentos importantes que conocemos, la Declaración de Shanghái hasta el 2030, ¿qué nos dice? Y pues obviamente el último informe de las Naciones Unidas. Las estrategias y las agendas de salud sostenible, que para nosotros también creo que son como esos documentos base que conocemos, desglosamos y aplicamos. La Agenda del 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en paralelo un documento de la Organización Mundial de la Salud, de promover la salud, preservar la seguridad mundial de la población vulnerable. Todos somos poblaciones vulnerables, absolutamente todos. Pero me gustó mucho la intervención de la doctora Pilar en el Congreso Internacional de Promoción de la Salud, que ella participaba desde Washington y decía, mire, generalmente nosotros nos enfocamos en el objetivo 3, salud y bienestar, pero la invitación que nos hace OPS y que hace ella es, démonos cuenta de los otros objetivos donde podemos nosotros trabajar. Claro, dependiendo los resultados, dependiendo mi profesión, mi experiencia. Entonces, porque generalmente uno dice, no, pues si yo soy psicóloga, yo digo objetivo 3, pero de pronto en el 4 también puedo participar, o de pronto en el 10. Entonces la invitación que nos hace la doctora Pilar es, oiga, miremos todos los objetivos de desarrollo sostenible y no nos centremos solamente en el que creemos que nos compete, que es salud y bienestar. Algunos documentos, el documento que ven acá en inglés es muy interesante, también me lo compartió un médico epidemiólogo, y ahí encontramos en Inglaterra y todo lo que se está hablando en Europa sobre la promoción de la salud definitivamente como el cambio de la conducta, la modificación de la conducta, que todos los programas de promoción de la salud tendrían que tener ese espacio de modificación de conducta. Este que les muestro en pantalla salió ahorita, mucho es 2025, muy reciente. El informe de la OPS viene de Washington directamente, no lo han traducido, por ahora lo podemos consultar en este link. ¿Y qué nos dice? Pues todo aquí pues habla lamentablemente que no hemos dado resultados. Y me permito, para no tergiversar, dentro de este informe que estamos viendo, la OPS nos dice, mire, hay poca prioridad a los desarrollos sostenibles, a los objetivos de desarrollo sostenible y a los temas transversales relacionados género, etnia, derechos humanos, territorio y discapacidad. Y que también hemos olvidado el tema de la igualdad de género, no hemos tenido ese acceso a la salud como quisiéramos y los grupos poblacionales enfrentan barreras de exclusión. Es un informe bastante fuerte, uno lo lee y uno siempre piensa que todo está bien, pero en este informe que salió hace creo que 20 días, es muy reciente, pues nos está diciendo las cosas no las estamos haciendo como creemos que las estamos haciendo bien. Este slash que les muestro también de la doctora Pilar, campos, pues las 5 líneas estratégicas que conocemos, intersectorialidad, superar las barreras, la participación de la comunidad, y creo que algunos dicen, no, pues eso es lo mismo, o sea, eso es lo que siempre hemos escuchado. Pero entonces tenemos que aterrizarlo. Obviamente no puedo dejar hablar de la salud mental, ¿sí? De esos factores psicológicos y biológicos individuales. Ahí es cuando abrimos el espectro, ese abanico, y hacemos ese diálogo de saberes.
Hablo con el médico, hablo con la enfermera, hablo con el terapeuta, hablo con el psiquiatra, pero si no tenemos claro ese objetivo que nos dijo la Carta de Ottawa de intersectorialidad y no tenemos claro que el objetivo debe ser la apertura, pues entonces creo que no estamos trabajando en esa intersectorialidad. No sabemos quién hace quién y tampoco sabemos cómo lo hace. Todos los Estados miembros, se los dejo ahí en la diapositiva, del Plan de Salud Mental 2013-2030, nosotros la política de salud mental hasta ahorita la van a aprobar, ¿sí? Dios quiera que ya se apruebe. Me informó una persona del Colegio Colombiano de Psicólogos, pero nosotros desde psicología, ¿cómo no podemos tener el plan ya de salud mental? No, todavía no está. Ha estado en borrador tras borrador tras borrador, pero ya me informaron que está a punto de salir. Y pues obviamente enfocado, yo digo que a veces muy desde la prevención del trastorno mental. Es curioso que cuando uno va a los congresos de salud mental, tú oyes es depresión, ansiedad, estrés, suicidio, bueno, violencia de género. Entonces yo digo, este congreso no se debería llamar de salud mental, ¿verdad? No sé, a veces como que yo choco con congreso de salud mental y cuando hablamos de salud mental, precisamente hablamos del trastorno mental. Ya muy del CIE-10, el DSM-5, pero pues como que se nos olvida por allá lo de los hábitos, ¿no? Esa relación de la salud mental y la promoción lo ven en pantalla, unos enfoques, no voy a ampliarlos, simplemente quiero traerlos porque es también parte de mi profesión. Y esto me sirve para hablar de los compromisos finalmente, ¿sí? Porque dirán ustedes, bueno, ya me cuando hablar de los compromisos. Pero es que yo digo, bueno, un momentico. La promoción de la salud busca prevenir enfermedades mediante hábitos saludables, lo que incluye estrategias para fortalecer el bienestar. Eso suena bonito. Ahora yo digo, ¿cómo lo hago? Con una población que no tiene acceso al hábito saludable, a agua potable, que no puede comer 3 veces al día, por ejemplo. Lo que está pasando en nuestros territorios, por ejemplo. Lamentablemente, creo que vimos las noticias que en la zona de Catatumbo ya no va a ir comisiones de salud, de profesionales de la salud, porque hay un riesgo de vida, ¿sí? Y eso preocupa. Entonces yo digo, bueno, todo lo que yo veo acá, ¿cómo hago para trabajar en eso? No puedo ir al Catatumbo porque tampoco lo puedo hacer, pero creo que el compromiso es con mi estudiante que se está formando en psicología o el estudiante de posgrado de decir, mire, seguramente a usted le va a llegar ese paciente o ese consultante que fue el niño que se escondió debajo de una mesa, que las balas le pasaron por encima, pero ese niño se le volvió adolescente o se le volvió adulto y va a ser su consultante. El mío no, creo que yo ya por esa época no estaré tan activa como ahora. Pero ese niño, si yo este estudiante que se está formando no lo hago entender esa proporción de la violencia y de las consecuencias más allá de muchas cosas, del riesgo psicosocial, pues ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo entiendo ese proceso de violencia? Claro, todo esto suena bonito, implementar estrategias de promoción de la salud, que priorice la salud mental. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños del Catatumbo que tienen ideación e intento suicida? ¿Mm? ¿Qué hacemos nosotros? Claro, seguramente muchas cosas, como le digo a mi estudiante, yo estiro el brazo y la mano hasta donde me alcance el brazo y la mano. Quisiera ir allá, no se puede. Pero entonces es a este estudiante que se nos está formando, al profesional, a mi colega futuro, sí lo tengo que empezar a pensar de que todo esto de salud mental y educación en salud mental toca aterrizarlo en un territorio particular. Por eso nosotros hablamos desde la psicología de la salud que tenemos los hábitos y estilos saludables, como lo vemos, pero hay 3 vulnerabilidades. La biológica, tengo un antecedente de diabetes, la heredé, no hay nada que hacer. Yo digo, frente a la genética, no hay nada que hacer. La vulnerabilidad emocional, qué tan sensible, permeable a mis emociones o cómo las manejo, pero también tengo una vulnerabilidad personal, emocional, personal y biológica. Estos 3 se me unen y entonces digo, ok, pero entonces, ¿cómo hago un programa de promoción de la salud a estos seres humanos? Buscando los determinables de la salud encontré la definición y también me gustó la postura es, cuando hablo de determinables de la salud es que los puedo modificar y voy a invitarlos por favor para que vayamos construyendo esos compromisos y esos retos. ¿Yo puedo modificar el estilo de vida y hábito personal? Sí, en su medida como psicóloga,
como de intervención cognitivo-comportamental, por ejemplo. Puedo hablar de factor ambiental, la calidad del agua, no, pero entonces tengo que unirme con el ingeniero ambiental, porque si no yo no puedo hacer nada, solo no lo puedo hacer. La condición socioeconómica y cultural, bueno, el acceso a la información, por ejemplo. Mi estudiante, por ejemplo, ¿cuánto se gana un psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo? Su no sé qué va a hacer cuando se gradúe en agosto. ¿Qué régimen lo va a tener? ¿Cuál es su EPS? ¿A qué tiene derecho? No lo saben. Una pregunta que les hice a mis estudiantes fue precisamente eso. ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué EPS tiene? X, listo. ¿A qué tienes derecho? No, pues a que me atiendan. Sí, no, pero las EPS tienen programas de promoción. ¿Cuáles son los programas de promoción de la salud de tu EPS? No hubo respuesta. Nos dice la teoría que esos determinables más la promoción me da todo lo que vemos acá. Esto suena bonito, como siempre lo digo. Pero créanme que a partir de todas estas noticias y todo lo que estamos viviendo en nuestro país, pues me cuestiona cómo hago yo para fortalecer ese bienestar emocional y social de estas personas víctimas de violencia. No sé cómo hacerlo, ¿sí? Voy hasta mi estudiante, voy hasta la formación, voy de pronto hablando con colegas. La semana pasada, un colega del Colegio Colombiano de Psicólogos que dirige el equipo psicosocial nos comentaba esa experiencia. Él dirigió la atención psicosocial a los profesores del Catatumbo, cuando abrieron estos colegios para volver un poquito un ambiente saludable dentro de tanta violencia. Pero me decía, mira, llegamos a un momento en que mis dos psicólogos no pudieron más de las emociones. Y llegamos a un punto que no podíamos hacer nada más. Les dimos estrategias muy cortas, los escuchamos que era lo que ellos querían, las preocupaciones, pero Carlos comentaba en su conferencia que los dos psicólogos que él dirigió en esa atención psicosocial vía internet, a estos profesores que están allá en el Catatumbo, allá, ¿sí? Que tenían sus colegios, sus escuelas en el Catatumbo y fueron desplazados con los niños, me decía que era muy fuerte para los psicólogos clínicos cuando hicieron este tipo de intervenciones. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos cómo trabajamos ese bienestar? El profe Luis Flores, quien fue un profesor mío en la Universidad Nacional, me dice que en esta gráfica que es tomado de su libro, de la psicología social de la salud, que la promoción y la prevención es como una moneda de dos caras. Por un lado la promoción, por un lado la prevención, es decir, no la puedo partir. Pero aquí lo interesante, el profe también nos invita en su libro, se lo recomiendo muchísimo, es que definitivamente hay un eje transversal que se llama educación para la salud. Démonos cuenta, las ciencias, la economía, nosotros, que somos ciencias sociales y humanas, pero también somos ciencias de la salud, ya fuimos reconocidos como ciencias de la salud y las ciencias naturales. Este es un esquema que creo que todos los conocemos, cómo llegamos a evaluar programas de promoción, lo tomé de un buen libro que me llegó a mis manos hace mucho tiempo. Seguramente las personas, si hay acá de la Universidad del Valle, tendrán otras referencias, pero a mí me ha parecido un buen libro de todo un esquema de información de evaluación. Y también, pues, todo lo conocemos, el documento de Colombia, del gobierno de Colombia, la rehabilitación basada en la comunidad. Y esto que ustedes ven acá es el modelo precede-procede. Ya nos estamos acercando a la final de nuestra agenda. Este modelo epidemiológico me permite hacer todo este programa que todos lo sabemos. Oye, antes de eso hago una evaluación social, hago una evaluación epidemiológica, hago una evaluación de eficacia, etcétera. O sea, el primer nivel de arriba, del 1 al 4, es el precede. Y el de abajo es el procede. Ah, bueno, entonces lo va a implementar, lo va a evaluar el impacto y va a evaluar los resultados. Y en el centro pues están todos los procesos que hemos venido hablando. Entonces, este modelo me gustó y me facilitó aplicar los programas en los tres ejes fundamentales, desde el hospital, desde la cárcel, pero también desde bienestar universitario lo pudimos implementar. Llegamos a los retos. Y los retos que ustedes ven en pantalla, yo decía, bueno, diseñar intervenciones desde planes con enfoque de construcción de salud, sí es un reto. Incorporar la promoción en las políticas, creo que lo hemos hablado. Fomentar la participación, abordar los ODS. Yo decía, bueno, esto tiene que ver con esa estructura teórica que acabamos de ver. Lo que los psicólogos hablábamos, la psicología basada en la evidencia. Yo no quería empezar por acá.
porque yo digo, no, yo tengo que dar como ese contexto teórico con los cuales yo me vinculo teóricamente con evidencia para poder decir estos son los retos. Brindar formación especializada al personal de salud, pero ¿cómo lo hago? Cuando hago estas capacitaciones al personal de salud, ¿cómo lo hago? Es un reto. Desafíos mucho. Yo lo que los invito a mirar en pantalla es qué sí y qué no podemos hacer. Yo diría, voy a empezar desde la academia, estos currículos que responden realmente a la realidad nacional. ¿Sí? Sé que en todas las universidades, facultades, inclusive en la Universidad del Bosque, tienen estas relaciones con poblaciones vulnerables, etcétera, pero llega un momento, como les pasó a la misión de la Cruz Roja, que ya no pueden acceder a estos territorios donde hay violencia, en el Chocó donde hay violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que este médico, este psicólogo, este enfermero, trabajador social, etcétera, responda a esa realidad nacional? Pues yo creo que desde la docencia lo estamos haciendo, traer a los estudiantes a esta realidad y por lo menos ponerlos a leer cómo están mis estudiantes y dar alternativas de evaluación de intervención. Superar las barreras geográficas creo que es lo más difícil y es un desafío para todos y estamos viendo que es difícil, que no nos están dejando entrar. Financiamiento para programas, claro, todos dirán, acabo de ver la dirección de Medellín de prevención y promoción, pues es que esto necesitamos plata y necesitamos apoyo gubernamental. Programas en educación en salud, las creencias erróneas y resistencia al cambio, creo que es lo que más el desafío que nosotros nos incorporamos. Y pues obviamente tener este panorama desde los programas escolares. ¿Sí? No quiero que sea como la frase reiterativa de siempre que tenemos que decirle a los estudiantes que toque la realidad. Bueno, yo a veces digo, ¿y nosotros estamos tocando la realidad? Es decir, yo no tengo que ir allá en esta zona del Chocó para entender la realidad, pero sí tengo que decirle al estudiante, ¿usted ha escuchado a la gobernadora del Chocó las cosas que dice, cómo las dice? ¿Usted sabe que allá hay un río que se llama San Juan? Por casualidad, no lo sabe. Y hace una semana les coloqué el video, esto es lo que está pasando, escuchen a la gobernadora, y me decía, profe, ni siquiera sabíamos quién era la gobernadora del Chocó. Creo que eso es responder a la realidad nacional. Y finalmente, pues bueno, todos estos compromisos. ¿Mm? Los niveles de administración, que sea un requisito de la buena práctica. Yo escuchaba muy atenta las conferencias de ustedes del año pasado y hablaban de la promoción de la salud en las universidades, en la parte empresarial. No quiero, pues todas me impactaron y de todas aprendí. La doctora Delia Concepción Burgos de la Universidad del Valle, quien plantea muchas cosas, y me gustó de la doctora Delia, no sé si esté presente, ella dijo, la salud es un derecho, y creo que todos lo tenemos claro. La doctora Blanca Patricia Mantilla, de la Universidad Industrial de Santander, toda esa experiencia de la investigación, todo lo que nos mostró de los modelos investigativos, pues me gustó muchísimo. Yo dije, bueno, creo que estamos hablando el mismo lenguaje. ¿Lograr que la promoción de la salud sea un objetivo fundamental? Sí. Como docentes, sí. Como terapeuta, también. ¿Cómo yo veo la promoción de la salud en un paciente hospitalizado? ¿Qué tengo que hacer con ese paciente hospitalizado? No desde ayudémosle a que entienda la enfermedad, eso es prevención, pero cómo cambio, cómo modifico, y ese es pues como la invitación. En la carta de Vancouver, que también es de hace muchos años, también me vinculo a esas conclusiones. Compromiso de nosotros, desarrollo social, incluir el presupuesto pues por obvias razones y profundizar en ese estudio de las diferencias y las injusticias. Fíjense aquí algo interesante. Si yo miro el punto 6 y lo relaciono con el informe que acaba de publicar la OPS desde Washington y nos critica y nos dice, oiga, estamos fallando en la atención integral, estamos fallando en ese estudio de las diferencias y estamos fallando en esa injusticia social, con datos, ¿no? O sea, los invito a conocer, o si ya lo conocen, el informe de la OPS y queda uno como, entonces, ¿qué hemos hecho? Creo que la crítica, digamos, en sentidos positivos, nos sirve para, bueno, despertémonos. ¿Sí? Es cierto, la atención diferencial en salud, qué tan fácil una persona, perdónenme, trans, mujer trans, hombre trans, que acceda a un servicio de urgencias.
y que el médico tratante o la persona que lo esté tratando inicialmente, desde el portero que abre la puerta y le dice que usted para dónde va y qué quiere, lo mira extraño. Eso nos está pasando. Entonces uno dice, bueno, echemos el cassette para atrás. ¿Cómo hacemos que este personal de salud entienda eso? Que hay una diferencia, que hay una población diferencial, que hay una etnia diferencial, que no todos son como él quisiera que fueran. Y pues lamentablemente conocí el caso de un médico que se rehusó a atender a una persona trans. ¿Sí? Yo puedo hacer objeción de conciencia, pero la persona llegó herida y no, porque no estaba de acuerdo. Entonces yo digo, esperen, entonces, ¿qué es lo que me dice la Carta de Ottawa? ¿Qué me dice OPS? ¿Y qué me dicen estas conclusiones? Este curso yo creo que lo conoce, yo lo referencio, es un buen curso, a mí me gustó, yo lo hice, curso virtual de promoción de la salud, puede ser gratis y te dan el certificado, y también se lo recomiendo muchísimo a los estudiantes. Me parece que es un curso amable, es un curso visualmente entretenido, digamos, para la juventud que le gusta algo mucho más ágil. Creo que ustedes también lo han hecho o lo conocen. Y estas palabras fue de la doctora Pilar también que retomo, y yo buscaba una diapositiva que yo quería transmitir ese mensaje, que finalmente tenemos que tener esos nuevos contextos, esos nuevos compromisos, esas nuevas ideas, esos nuevos actores que van a ser, yo no soy un nuevo actor, creo que yo ya estoy de otra generación, pero el nuevo actor es mi colega, es el estudiante que se me va a graduar en agosto. Eso es lo que me está, ese es mi objetivo, ¿sí? Y pues obviamente las nuevas oportunidades. Como les dije, como empecé, termino, desde el reto, el desafío y el compromiso, desde una óptica de desde dónde me estoy parando, cómo me vinculo con esos parámetros que por todos los compartimos, pero también inicié diciendo, más que una solución, me voy con preguntas, con cuestionamientos, con qué voy a hacer, qué me dice la Organización Mundial de la Salud, pero cómo lo hago en mi territorio, cómo le enseño a las nuevas generaciones que usted tiene que tener diferencias entre territorio rural y urbano, violencias, por ejemplo, que usted tiene que saber qué está pasando en Cúcuta, por ejemplo, qué vamos y qué estamos haciendo con el fenómeno de la migración y qué planes de salud y de promoción y prevención tenemos para este tipo de población. Pues creo que son algunas de las preguntas que, créanme, que a veces todas las noches después de oír estas noticias yo digo, bueno, ¿y mañana qué les dicto a mis estudiantes? ¿Cuál va a ser el programa? ¿Cuál va a ser la vinculación social? Pero no desde, no, hagamos y, no, realmente, ¿cuál va a ser tu participación? Esas son las preguntas que más que respuestas quería dejarles el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Janet Paulina, por tu espacio de conferencia, por permitirnos ir haciendo el recorrido, como bien lo manejaste y lo desarrollaste desde lo conceptual, desde el contexto, desde permitir, pues obviamente, hacer el reconocimiento de eso que tú hablas en lo que corresponde a la importancia de trabajar la salud mental desde los diferentes enfoques y desde las diferentes miradas que se tienen en ese caso, porque es una necesidad y es una realidad que tenemos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y bien es cierto que considerábamos que era muy pertinente la temática porque efectivamente en el pasado congreso de la Red Iberoamericana de Universidades Promotores, eso fue una necesidad latente que se dio de empezar a trabajar en las comisiones, un espacio en donde se dé relevancia al tema de la salud mental, que se ha convertido en un eje programático, sistemático, importante, en el cual particularmente las instituciones de educación superior están girando para tratar de atender los requerimientos que tiene la comunidad universitaria. Entonces creo que es algo que, como tú lo dices, no es solamente inherente para los profesionales de la psicología, sino que también todos tenemos que volvernos actores y promotores de ese entorno y ese bienestar de salud mental que tenemos de manera diaria.
Y en relación a esa característica, pues invito a todos los que están participando en este espacio para que puedan plantear pues sus preguntas y sus interrogantes. Pero yo quiero arrancar, Janet Paulina, con algo de lo que tú hablabas y creo que encierra un poco la relevancia o la importancia de la promoción de la salud, uno de los focos, una de las aristas que tiene la promoción de la salud y que obviamente nos da esencia a lo que estamos trabajando y es cómo tenemos que seguir potenciando el tema de las redes de apoyo, las redes de colaboración, en el cual fortalezcamos no solamente los componentes disciplinares que tenemos desde las diferentes miradas o intervenciones de salud, sino también cómo fortalecer esa participación comunitaria, entendiendo que todos, independiente de nuestra formación profesional, somos actores sociales, somos actores políticos, somos actores que de una u otra forma estamos vinculados en unos entornos, en unos contextos y en una territorialidad. Entonces creo que eso es un elemento que es importante y eso nos va a ayudar a tejer esos lazos de colaboración y de cooperación, que creo que es importante y por eso la apuesta está planteada, plasmada hacia la promoción de la salud. Entonces, sí, quería bien, preguntar. bien lo dices, Mabel, creo que es una preocupación. Yo a veces digo, bueno, no tengo como la respuesta, vamos a hacer esto y esto. Creo que una de las cosas, y me coloco nuevamente desde mi profesión, tanto psicóloga como docente, porque ser docente es tener la profesión, ¿verdad? Esa potencial yo creo que va dentro de nosotros mismos, cómo nosotros, los que estamos reunidos, podemos mostrarles a estos estudiantes, digamos que nuestra comunidad primaria, los estudiantes, ¿sí? Los que estamos trabajando en la universidad, cómo fortalecer y que no se les vaya como ese diálogo reiterativo, ¿no? Es que el proyecto integrador, entonces la Facultad de Medicina y Enfermería y Psicología van a hacer un proyecto, pero resulta que el proyecto va cada uno por su lado. O sea, creo que solamente es como el título, pero no le estamos mostrando realmente al estudiante cómo fortalecer si nosotros mismos no podemos hacerlo. Yo a veces cuestiono, ¿no? Estos programas integrales, ¿qué tan ciertos son programas integrales? ¿Qué tan cierto le estamos mostrando? Y tú decías, esa participación comunitaria, pero ¿cómo hago yo para lograr algo que yo tampoco lo tengo tan claro? O que lo tenemos que venir trabajando. Entonces, parte de mi respuesta no la tengo en su totalidad, ¿qué más quisiera yo? Pero creo que una parte es lo que estamos haciendo hoy. ¿Sí? El que yo te manifestaba la intención de pertenecer a la red, poder dialogar y poder decir, mire, usted está haciendo esto, ¿por qué no hacemos una clase conjunta con Medellín? ¿Y por qué no les mostramos a los estudiantes? Porque finalmente eso es participación comunitaria. Oiga, Bogotá tiene unos problemas, pero Medellín tiene otros, pero Cali tiene otros. Oiga, qué tan bueno poder reunirlos los estudiantes y poder hablar de esa red y cómo conformamos la red, que no se nos vuelva un diálogo de cajón, no sé si me permites la palabra, ¿no? Uno siempre dice, la red de institución, hay que potencializar la red, sí, pero ¿cómo lo hago desde mi nicho? Yo creo que una forma de potencializar la red y de esa participación comunitaria, hablo de los estudiantes de universidades, entonces compartamos, pongámoslos a hacer un proyecto, los de Cali, Medellín y Bogotá, algo bueno debe salir. Estamos pensando en país, pero también estamos hablando de territorialidad. Te lo podría contestar desde esa forma. Vale, perfecto. Muchas gracias, Janet Paulina. No sé si de las personas que están conectadas quieran hacer alguna intervención o plantear alguna pregunta. Mario Andrés. Muy buenas noches, doctora Janet, encantado de escucharla. Un saludo. Doctor Mario, que es mi jefe. Anualmente el doctor Mario Andrés es mi jefe. Un saludo desde aquí, desde Bucaramanga. También estamos con algo de lluvia. Pues he escuchado atentamente la conferencia, como siempre, muy brillante, los aportes de la doctora Janet. Y en tanto la escuchaba, pensaba algo que nos está interrogando muchísimo aquí en la universidad. Y no solamente acá, particularmente en Bucaramanga, sino en la universidad como institución a nivel de todo el país. Las universidades tenemos unos objetivos misionales claramente académicos.
pero nos hemos visto enfrentando situaciones de salud con estudiantes afectados por ciertos factores de vulnerabilidad que pues definitivamente no son asuntos a los que podemos dar la espalda pensando en que no somos una IPS. Sin embargo, poner el límite o poner la línea hasta dónde tenemos una responsabilidad de salud, hasta dónde sí es pertinente, hasta dónde no lo es, como universidades, ¿qué tanta responsabilidad tenemos con la salud, particularmente con la salud mental de los estudiantes con los que trabajamos a diario, con quienes están viendo tantos temas relacionados con asuntos como, por ejemplo, el suicidio, el manejo de la ansiedad, diagnósticos elevadísimos de depresión y bueno, todo este tipo de situaciones? Nos cuesta un poco de trabajo entender, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde va la responsabilidad? Cualquier aporte que nos pueda generar sobre eso, estaremos muy agradecidos desde acá. El doctor Mario Andrés siempre colocando esas responsabilidades. Bueno, doctor Mario, pero hay que contextualizar al público. El doctor Mario Andrés es el director del posgrado de Psicología Clínica y de la Salud, de la especialización de la Autónoma de Bucaramanga. Por eso les decía que él es mi jefe anual. Yo creo que llevo vinculado con el doctor Mario Andrés casi ya 16 años. 20 años. No digamos más, doctor Mario, por favor. 20 años en esa formación y lo que tú dices, y creo que nos convoca igual esa afectación. Yo creo que esto se develó más a raíz de la pandemia. O sea, creo que nosotros tenemos bienestar universitario, está cargado de las asistencias, los programas tienen en las facultades estos apoyos, pero hay un límite, y los límites es que hay que saber la intersectorialidad. O sea, el límite es que la universidad ofrece un apoyo, ofrece un direccionamiento, pero tiene que llamar a los cuidadores y tiene que remitirlo a su EPS. Si estamos hablando de una conducta suicida, de una conducta de alto riesgo. Ahora veía también la opinión de uno de los participantes, y no hay sino que ver los índices actuales de la problemática de salud mental. Entonces creo que a través del COVID y todo lo que nos pasó, se develaron todos esos problemas que estaban allá escondidos. Creo que siempre los hemos vivido en la universidad. ¿Sí? Lo que yo ahora decía, cuando el estudiante le dice a uno, profe, ¿puedo hablar con usted? Yo digo, cualquier cosa puede pasar, y mi límite como docente, pero mi acompañamiento. Alguna vez, y te coloco un ejemplo, yo estaba hablando de conducta suicida en una clase y un estudiante entra en crisis de llorar, de llanto, y se salió del salón. Yo interrumpí la clase porque para mí lo prioritario era este estudiante y la llevé a bienestar universitario, hablé con la psicóloga de bienestar, estaba en un altísimo riesgo de hacer un intento de suicida y se generó toda la red hablando del 123, llegó ambulancia y se hospitalizó. Entonces creo que también es un entrenamiento y una mirada a los docentes, porque también pudo haber un docente que diga, bueno, se fue a llorar, profe, ya vengo. Yo cuando la vi que profe, ya vengo, y la oigo llorar, dijo, no, aquí está pasando algo, ¿sí? Esto es una alerta para mí. A veces los docentes no tenemos esos bombillitos o esos alertas, ¿sí? Entonces estos estudiantes salen, pero fíjate que sí se generó esa red, ¿sí? Yo misma la llevé, yo estuve con ella hasta que llegó la mamá, hasta que llegó la ambulancia y se fue para su EPS. El límite es ese. O sea, nosotros somos orientadores, fortalecemos ese ambiente y queremos creo que todos queremos un espacio saludable con los estudiantes, pero las realidades de ellos son muy fuertes, demasiado. En mi época yo no veía tanto problema, o en mi época no hablábamos del problema, no lo sé. Estoy hablando de 80s, 90s cuando hice el pregrado. Hoy en día son estudiantes, y en tu región, por ejemplo en Santander, que te llegan estudiantes migrantes, estudiantes de norte de Santander, que no estás exento, porque yo veía las noticias en Santander, el índice de violencia de lo que está pasando socialmente, y ese estudiante es el que te está llegando al posgrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces creo que la línea sí es el acompañamiento, la orientación, un plan, una ruta, una guía, pero como siempre me decía mi referente de salud mental, manda el balón a donde es, y el balón es Secretaría de Salud, ¿sí? Yo tenía un error en conducta suicida en el hospital, por ejemplo. Entonces el paciente salía y yo lo llamaba un mes, 20 días después. Ay, que cómo le va, que cómo le ha ido. Entonces yo empecé a recibir, fueron quejas.
Pues doctora, a mí no me han atendido. Doctora, pero es que el psiquiatra, pero ¿cuál psicólogo? Aquí no ha venido Secretaría de Salud, o sea, una cantidad de cosas. Yo decía, ¿yo qué hago con esto? Yo no puedo hacer nada. Entonces la referente me decía, Janet, deja a la Secretaría de Salud hacer las cosas. Tú ya cumpliste un límite, fue la remisión, ya no puedes hacer más. Y el otro pedacito es de nosotros, porque yo no podía darle solución a ese paciente donde se quejaba que no tenía agenda el psicólogo. Díganme yo qué podía hacer si yo era una psicóloga de una clínica. ¿Sí? Entonces creo que es bueno hablar de esos límites, de esos flujogramas de atención y sentir que hicimos las cosas bien. ¿Sí? Creo que a veces hay un sentimiento de culpa en nosotros, que siempre pensamos pudiéramos haber hecho más, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Y los estudiantes cada vez más llegan más vulnerables. ¿Sí? Por hogares vulnerables nos llega un problema de salud mental, y bien lo decías tú, Mabel, de esa invitación, y creo que hay que trabajar muchísimo con nosotros para poder detectar ese estudiante que sale del salón de clase con el ojo aguado, o el estudiante que ingresa y dice, mire, profe, qué pena, pero yo no puedo asistir porque tengo un problema muy grave. Ah, bueno, listo, yo te mando el taller por correo. No, espérate, ¿a dónde vas a ir? No, yo ya vengo. No, ya vengo, no. Entonces, creo que también hace parte de todas esas capacitaciones y de los docentes que realmente somos los que estamos con ellos el mayor tiempo que sus cuidadores, ¿no? Janet, muchísimas gracias. Bueno, doctor Mario, pronto nos veremos. Por supuesto que sí. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más de los participantes quiera hacer alguna otra intervención o comentario. Bueno, mientras se animan, aprovecho para acá leer algunos comentarios desde el programa Universidad Saludable de la Universidad del Valle. Gracias, excelente propuesta. Es fundamental tener en cuenta el soporte conceptual, el enfoque diferencial que sustenta las prácticas de la psicología en el territorio, la promoción de la salud, el territorio en coherencia y en consistencia con la realidad social, y la mirada interdisciplinar tan necesaria hoy por hoy. Un saludo, querida Delia. Muchas gracias por tu mensaje. Y acá tenemos también conexión de compañeros de México, Víctor Hugo, Perú, estoy viendo, Karin Javier Tobar, Perú. de Panamá. Uh-huh. Muy bien, Alba Luz, una realidad latente muy unida con el último informe de índice de salud rural y la gran falencia con capacidad instalada de profesionales en territorio y nuestro papel como formadores. De acuerdo. Uh-huh. Gloria Patricia Cerón, muchas gracias por el aporte de su valiosa experiencia de promoción de la salud en escenarios complejos. Saludos a todos desde la Universidad de Nariño. Claro que sí. Gracias. Y Adriana Patricia también, de la Universidad de Antioquia, y otros más. Muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer alguna otra intervención para ir cerrando nuestro proceso y nuestro ciclo de conferencia del día de hoy. ¿No? Son tímidos. como en clase, alguien quiere preguntar y todos, bueno, no. Vale, vale. Bueno, Okay. pues de Muchas todas gracias formas, Janet, muchas gracias a ti. por haber estado aquí con nosotros en este espacio. Siempre eh, nos damos cuenta de que la necesidad de formación es latente, todos, es muy importante que nos ayude y nos oriente un poco a las acciones de las rutas que tenemos que obviamente implementar en nuestros entornos universitarios. Tenemos que pasar a ese componente del conocimiento a la acción, Uh-huh. pues obviamente apoyar esas dinámicas, y me sumaría a algo adicional que tú comentabas frente al papel que tenemos particularmente los docentes en esa interacción con los estudiantes, y es también brindarle y mostrarle las posibilidades que tiene la universidad para que ellos exploren Uh-huh. otras condiciones, otras posibilidades o habilidades que les permitan, digamos, manejar de manera acorde
esas condiciones, esas tensiones que se tienen desde la salud mental que tenemos actualmente. Entonces están las ofertas que tenemos desde la práctica del deporte, la actividad física, el componente cultural, social. Entonces es también permitirles y mostrarles a ellos de que también esos elementos ayudan a esa construcción o ese componente integral que tienen desde su formación y será muy importante. Sí, Muchas señora. gracias, Paulina. Muchas gracias. Y a todos, bueno, tener este, que espero que no sea el último contacto que pueda tener. Espero pertenecer ya oficialmente a tu red, a través también de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. Y bueno, pues compartir creo que es lo que es el fruto de todas estas conferencias, como tú lo dices, y de esas experiencias de personas que nos están escuchando desde el exterior, y poder compartir realmente, aterrizar todo lo que dice lo internacional y traerlo aquí a la mesa. Claro que sí. Entonces, pues agradecerles a todos y a todas el haber estado en este espacio. Recuerden que estas conferencias las estamos dejando grabadas, apenas hagamos el proceso de organización de ella, las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube de Red Coops, siempre pensándolo como un insumo en el cual todas las personas pueden revisar, retomar y pues obviamente dar aprovechamiento y pues también utilizarlo pues en sus espacios universitarios como oportunidad de formación y de replicación que se tiene en este caso. Invitarlos a que se suscriban al canal, a que puedan obviamente no solamente aprovechar el ciclo de conferencias que vamos a tener de este año, sino también las que ya están eh, organizadas y que encuentran del año 2024. Fueron 7 conferencias maravillosas, Muy bueno. personas que participan en la red desde los diferentes campos, desde los diferentes enfoques, y eso pues nos ayuda, digamos, a una mirada mucho más integral. Entonces, invitarlos a que sigan sumándose, a que estén pendientes y pues obviamente les estaremos contando las novedades que siempre estaremos manejando. Y para la próxima conferencia, la del mes de marzo, también va a ser súper interesante. Ya tenemos el invitado. Pronto les estaremos enviando la difusión para que lo compartan en todas sus instituciones porque este espacio es totalmente abierto. Claro que sí. Muchas gracias a todos, a ti, ¿no? Obviamente por este espacio y bueno, y conocerlos y tener estos contactos. Gracias por esos deditos arriba y esas manitas de que bueno, esa es la expectativa cuando uno quiere compartir y como transmitir realmente pues el objetivo, y creo que el objetivo se cumplió.